Señores, muy buenos días. Como les comentaba, aquí les envío un video cortito sobre el tema de presupuestos para los planes de mercadeo. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que tener en claro cuando hablamos de un plan de mercadeo es que todos los planes de mercadeo tienen o refieren una inversión de dinero que busca o propende por algún tipo de em, objetivo, que es un retorno, en últimas, lo que se está buscando. Entonces, el señor Henry Ford solía decir que un individuo o una empresa que deja de invertir en publicidad simplemente por ahorrar dinero es como si simplemente parara el reloj con un sentido buscando que se ahorrara tiempo. Hay que invertir, hay que hacer inversiones, hay que gastar dinero para poder ganar dinero. No hay otra forma. La pregunta es cuánto dinero debo gastar para poder generar un retorno. Esa es la pregunta de todos los empresarios. ¿Cuánto es el dinero o la cantidad de dinero máxima que yo debería gastar para conseguir un retorno de inversión? La respuesta es depende. Depende de lo que usted quiera, depende de lo que suceda en el mercado, depende de cómo respondan sus consumidores ante sus actividades o sus impulsos. No hay una claridad, no hay una salvedad, no hay una fórmula mágica que determine cuánto debe usted invertir para poder generar unos ingresos o unos recursos. No existe. Es un tema de ir probando, es un tema de prueba y error y muy importante, es un ejercicio de medición de cada una de las acciones que nosotros llevamos a cabo a fin de poder controlar las inversiones que realizamos. Un dato curioso, cuando un individuo no tiene un producto, el nivel de interés de ese individuo asciende a 75 puntos. Es decir, de cada 100 personas que no tienen un producto, 75 de ellas se interesan por ese artículo. Cuando se tiene acceso a ese producto y cuando ya lo tienen, disminuye de 75 a 55 puntos. Es decir, el interés cae. El, el interés por ese producto se baja, se baja en promedio unos 20 puntos porcentuales. El asunto es que cuando vuelve a estar disponible, cuando vuelve a no estar disponible ese producto, es decir, después de haberlo tenido, que usted lo pierda, el interés se multiplica, se va por las nubes. ¿Recuerdan quizá ustedes la campaña de televisión que hizo Fruco hace ya varios años respecto a la forma en cómo consumimos la salsa de tomate Fruco, el envase, la presentación? Cuando nosotros hablábamos de un envase de vidrio en una época en que el envase de vidrio ya no se usaba. Estábamos recordando, estábamos tratando de añorar o recordar nuevamente esa época en que golpeábamos en la parte de atrás del envase de vidrio para sacar nuestra salsa. El éxito de ese ejercicio fue que el interés de las personas que vivieron y tuvieron esa salsa de tomate en esa presentación en los años 80 y 90 se vio otra vez incentivado a generar un proceso de recompra. Entonces, a través de un proceso de incentivos comunicacionales, revivimos un tipo de empaque que ya estaba mandado a recoger años atrás. Lo que estaba mandando la parada en este momento eran todos los empaques de Tetrabric o de los triple empaques. El no tener un producto después de haberlo tenido, implica o infiere realmente un interés muy alto en los individuos. Y eso mismo sucede con nosotros en la parte comunicacional. ¿Cómo hacemos nosotros para poder generar ese interés en los individuos? ¿Cómo manejamos ese perfil de consumidor para que se incentive, para que compra, para que adquiera? Entonces, para poder hacer todo eso hay que invertir, hay que generar recursos, hay que sacar dinero para poder tener como tal un ejercicio en el cual podamos incentivar a nuestros consumidores a llevar los productos a casa. Pero todo eso nos cuesta. ¿Cómo funciona un presupuesto en mercadeo? Primero, pues podemos decir que los presupuestos en mercadeo son los componentes más relevantes dentro de los procesos de planificación. Es lo que aprueban o desaprueban en la junta directiva. Es lo que nos dice a nosotros si puede gastar o no puede gastar,
pero basados en qué espera usted recibir de ese gasto que está tratando de realizar. Entonces, establecer una meta de inversión en mercadeo está ligada 100% a unos objetivos claros a lograr. Si usted sabe exactamente qué es lo que quiere lograr, cómo lo quiere lograr y para cuándo lo quiere lograr, usted va a poder tener muy claro cuánto se puede gastar o cuánto no se puede gastar. Ese es un proceso de construcción como tal de un presupuesto. Entonces, aquí al costado derecho de la pantalla tenemos nosotros unos hitos o unos ítems que nos pueden ayudar a construir como tal un presupuesto. Es un proceso de planificación en el cual nosotros iniciamos por el análisis situacional, la determinación de los objetivos, la selección de las estrategias, el plan de acción. Y ese plan de acción es el que determina cuánto dinero nos vamos a gastar y en qué nos lo vamos a gastar para poder finalmente establecer los métodos de control. Es decir, aquí tenemos nuestros procesos para construir un plan de mercadeo en particular. Volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cuánto nos podemos gastar? ¿Cuánto debemos gastarnos? La cuestión es de cuántos recursos se tienen. Normalmente una empresa puede estar invirtiendo más o menos entre el 7 y el 12% de los ingresos por ventas que ha tenido para poder construir su plan de mercadeo. Es decir, si ya más o menos usted sabe cuánto espera ganar durante el año, usted puede decir, de ese estimado que yo espero ganar, voy a invertir un 7, un 5, un 10, un 12% en mercadeo, en publicidad, en acciones. Es decir, es tener en cuenta la meta que se quiere lograr. El plazo de tiempo normalmente es de un año, el plazo máximo, pero cada una de las actividades tiene una temporalidad, cada una de las actividades promocionales tiene una temporalidad. Entonces nosotros podemos decir en ese tiempo, mire, esa actividad dura un mes y medio, dura 2 meses, dura 15 días, tanto dinero por esa actividad vamos a destinar para poderla realizar. El tamaño de la empresa lógicamente impacta, no es lo mismo que usted trabaje con una multinacional, a que trabaje como una empresa local o que sea un emprendedor. Entonces ahí también tiene unas limitantes o unas restricciones. Y lógicamente en el mercado en el que se opera hay mercados que requieren de mayor inversión y otros que no. En orden general, vamos a ver 10 diferentes maneras de crear un presupuesto o digamos metodologías de crear un presupuesto. El primero es el que se basa en la experiencia. Entonces usted puede decir que su presupuesto ha sido creado simplemente bajo el constructo de la experiencia que ha tenido uno de los socios o de los gerentes o el gerente del área de marketing o simplemente es la experiencia que tiene aquella persona que se contrató para que construyera el presupuesto, es decir, un consultor externo. Es uno de los más debatidos porque la experiencia realmente pues puede variar, es intersubjetiva. Pueden existir muchos inconvenientes o problemas en la construcción de ese elemento. Ahí hablamos nosotros de que no hay una certidumbre completa de lo que ese individuo sabe y de qué puede él construir a través de su conocimiento. Entonces se toman decisiones o consideraciones digamos, basadas en factores del mercado y factores de riesgo que en teoría un individuo conoce, maneja y domina. Esa es una experiencial. Yo construyo mi plan de mercadeo basado en la experiencia de algún individuo. El segundo es mantener la inversión del año anterior. Pero ¿y qué pasa si uno es emprendedor? ¿Qué pasa si no hay un año anterior para hacer un presupuesto? Sencillamente no se haría, no se generaría. ¿O cómo se construiría? Tendría que empezar yo a verificar o a construir algo en particular. En este caso, cuando se tiene un tema previo, cuando se tiene un histórico, lo que hacen muchas empresas es, el año pasado se invirtió tantos miles de millones o tantos millones, este año lo vamos a ajustar con el IPC o con la inflación y
ese va a ser el presupuesto actual. Este también tiene problemas. ¿Cuál es el problema? Pues que no se está haciendo una medición con conceptos reales, no se está haciendo una medición de temas lógicos, simplemente se está dando un incremento o un aumento en la producción, en la inversión para la producción basados en cómo se comporta la economía. Entonces, ¿qué pasa si la empresa va mejor que la economía? ¿Qué pasa si la empresa va por debajo de la economía? ¿Qué pasa si la economía va muy mal y el crecimiento es muy bajito? Entonces la inversión que se va a generar va a ser mínima o el incremento que se va a generar es mínimo. ¿Qué pasa con los rendimientos y las metas que se han tenido? ¿Qué pasa con las mediciones que hemos hecho, los resultados que hemos logrado? Entonces ahí hay muchos elementos como falencias respecto a esos dos modelos. Entonces ya tenemos dos iniciales. Puede construir el presupuesto basado en la experiencia, el cual tiene sus sesgos característicos, y puede hacerlo basado en la inversión del año anterior, el cual también tiene unos sesgos muy característicos. El tercero, usted puede hacer una asignación del presupuesto a través del porcentaje de ventas. Puede hacerlo a través del porcentaje de ventas del año inmediatamente anterior o el porcentaje de ventas que proyecta usted para el año siguiente. ¿Qué sucede si usted hace una proyección respecto a los ingresos del año anterior? Vamos a aumentar el presupuesto o vamos a sacar el presupuesto en un 7% sobre las ventas del año anterior. Usted lo que busca es que año a año crezcan sus ventas, no que se mantengan, no que disminuyan, que se generen un incremento en ellas. Entonces, crear o construir un presupuesto basado en un porcentaje de las ventas del año anterior también puede ser un poco irreal o puede ser no el más adecuado. Habría que buscar una metodología diferente. La diferencia con el año siguiente pues es que es una proyección, que es un estimado que usted no sabe si se va a cumplir o no. Y cómo ajustarlo, cómo manejarlo. Usted puede proyectar vender 2.000 millones de dólares, pero ¿y qué pasa si en el primer trimestre usted no ha vendido lo que debería? ¿Qué pasa si para el mes de noviembre usted no ha llegado ni siquiera a los 1.000 millones y ya se gastó el 7% de los 2.000? Entonces ahí tenemos también otros elementos difíciles de manejar o difíciles de controlar, basados en cómo crear un porcentaje, un presupuesto de ventas basados en el porcentaje de las ventas deseadas o de las ventas alcanzadas en el año inmediatamente anterior. Este es uno de los métodos que más utilizan las empresas pequeñas. Es un método sencillo de realizar, lógicamente. Al ser sencillo de realizar, pues la gente tiene una tendencia a emplearlo de manera muy fluida. Entonces ahí vemos nosotros ya unos inconvenientes muy particulares de ese porcentaje de ventas. La mayoría dice, vamos a trabajarlo sobre el porcentaje de ventas. Empresas grandes lo que hacen es utilizar este método, pero utilizan quintiles y los difieren por canales o los difieren por portafolios de productos y por marcas. Ese es uno de los más asertivos, es diferenciar o dividir las necesidades de cada producto, de cada canal, basado en los rendimientos que cada uno de ellos ha tenido a través del tiempo. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a dejar ahí en stand-by. El porcentaje del margen bruto, que es otro de los modelos, pues es simplemente que usted defina cuál es el margen bruto, la utilidad bruta que le está generando, y sobre esa utilidad ya construye su presupuesto. Ahora bien, una cosa es que usted lo construya sobre las ventas y otra cosa es que lo construya sobre la utilidad. Es diferente. En las ventas son netas, entonces la cantidad de dinero es mucho mayor, pero hay unos costos asociados que usted no ha descargado de ese proceso. En cambio, con el margen bruto, pues lógicamente ya hay un descargue de costos, el valor de las utilidades es inferior y lógicamente el porcentaje, a pesar de que sea el mismo, pues va a referir una cantidad inferior de dinero. ¿De acuerdo? Es decir, si usted tiene ventas por 1 millón de pesos y unos costos de 500.000, su utilidad bruta es de 500.000. No es lo mismo el 10% de 1 millón al 10% de 500.000. Ahí varía. Entonces ese también tiene pues como su determinante en términos de cantidad. Y los otros como gerentes de mercadeo lo que buscamos es tener siempre un presupuesto mucho más grande, mucho mejor para hacer muchas más cosas, independiente de las utilidades que tenga la compañía, porque lo que más nos interesa es el rendimiento o el performance de nuestra área.
Lógico, pues este también tiene sus inconvenientes, ¿no? El inconveniente es que es menos dinero, es menos recursos y está atado a las utilidades que pueda generar. Y esas utilidades que se puedan generar están atadas a el desempeño del área de producción. Sí, el área de producción. Tenemos porcentajes de pronóstico. Los métodos de porcentaje pronóstico son similares a la proyección de ventas, pues hay unos riesgos asociados a ellos. En ese orden de ideas, nosotros lo que buscamos es definir un método de pronóstico asertivo. ¿Cómo pronosticamos nosotros las ventas? Hay diferentes maneras. Usted puede hacer un pronóstico de ventas basado en un promedio móvil, en un promedio simple, o lo puede hacer basado en regresiones lineales simples. Ese de la regresión lineal simple es el que normalmente las empresas grandes o las multinacionales utilizan. Es calcular la pendiente, la pendiente para poder generar la tendencia de consumo que se viene manejando a través de datos históricos. Pero aquí el porcentaje pues giraría en torno al pronóstico que se esté realizando. Es parecido al de ventas, pero difiere en que el de ventas es la definición del total que usted va a vender y en el pronóstico es la proyección que usted plantea que va a existir en términos de venta. Lógicamente, pues habría que definir o habría que determinar que el porcentaje o el pronóstico sea el adecuado, la metodología sea adecuada y asertiva para poder disminuir el riesgo. El riesgo más grande es que se emplee una metodología que no sea asertiva para poder generar como tal el pronóstico, el porcentaje de ese pronóstico. ¿De acuerdo? El sexto son las ganancias del mes anterior y cuando hablamos de ganancias estamos hablando de la utilidad operacional. ¿Cuánto queda ya no en utilidad bruta, ya no en ventas, sino en la utilidad operacional para poder determinar o definir cuánto es que se va a invertir? Y respecto a los resultados obtenidos se generan unas proyecciones. Entonces, vamos a sacar un porcentaje determinado de la utilidad operacional que se obtuvo en el año anterior. O a usted le vamos a dar una inversión de acuerdo a las utilidades esperadas para el próximo año y le vamos a incrementar o disminuir dependiendo de las utilidades que usted considere o espere que va a obtener. Estos elementos son difíciles porque casi siempre es un tema de, a pesar de que usted tenga los mejores forecasts para hacer o los mejores pronósticos para realizar, pues puede haber una falla, puede haber un cambio, pueden haber situaciones coyunturales que cambien realmente el resultado del mercado. Entonces es un riesgo bastante grande porque usted está asumiendo que va a lograr o va a conseguir una meta y sobre esa meta es que lo van a medir y que le van a asignar el presupuesto. Otros dos que tenemos modelos son guiarse con la competencia y por asignación. Guiarse por la competencia es empezar a evaluar un poco cuánto están invirtiendo otros en mercadeo. Este es muy interesante porque nos ayuda a entender las inversiones que están haciendo nuestros competidores. Y esas inversiones que hacen nuestros competidores nos ayudan a entender si nosotros estamos invirtiendo en la misma medida, en los mismos canales o no. Esos estudios los venden, los consiguen en las centrales de medios. Las centrales de medios otorgan o entregan una información. Lógicamente, pues eso es un poco confidencial. Hay que tener un aliado estratégico con quien pueda conseguirse, pero pues como todo en la vida es posible conseguirlo para poder determinar o para poder definir realmente cuánto están invirtiendo los demás y cuánto podríamos invertir nosotros en el ejercicio. Ahora bien, la asignación, pues lógico, este ejercicio de guiarse por la competencia solamente pues no nos sirve porque si solo lo hacemos con base en ello, ¿qué tal que nos comparemos con una empresa que tenga mayor fuerza financiera o mayor capacidad de pago? Pues ahí ya tendríamos una dificultad porque estaríamos en desventaja ante ellos. Hay que buscar unos puntos medios. Es bueno conocer cuánto invierten los otros, es bueno compararse, pero tampoco hay que igualarse en estos procesos. El de asignación. La asignación es la definición que realiza el gerente. A esta área o a este área de mercadeo este año le vamos a dar tanto dinero.
No me importan rendimientos, no me importan porcentajes, no me importan utilidades, simplemente es la asignación que se le va a generar. Es la cantidad de dinero que se ha definido que se tiene por presupuesto para ello y listo. Entonces es un tema de atarle las manos a los gerentes de mercadeo porque no le están midiendo el control, no le están midiendo ni le están controlando como tal los resultados, sino que le están asignando un valor de un dinero. Le están diciendo cuánto dinero va a recibir, absolutamente nada más. No tienen en cuenta proyecciones de mercado, no tienen en cuenta competencia, no tienen en cuenta rendimientos, ingresos, utilidades, sino que simplemente se define qué es la cantidad de dinero disponible como tal para asignar. Ese pues lógicamente es uno de los más complicados. El que todos quisiéramos es uno de base cero. Es con el que todos nosotros los mercadólogos soñamos. Gaste lo que quiera. No hay un límite. El cielo es el límite, como dicen por ahí. Entonces ahí tenemos nosotros que entrar a realizar unos planes en los cuales digamos o definamos actividades a realizar y el costo de esas actividades a realizar es simplemente el costo que vamos nosotros a invertir. ¿De acuerdo? Ahí nosotros podemos generar unas cosas hermosísimas en las cuales no tenemos una limitante de recursos como tal o de dinero para generar. ¿Sí? Y finalmente pues tenemos uno que es por incremento, incremento con base en el año anterior, incremento con base en los años pasados. Y esos elementos nos ayudan a nosotros a definir pues simplemente que vamos a subir, en cuánto vamos a subir de acuerdo a los indicadores que se están tomando en cuenta. Entonces pueden ser indicadores macroeconómicos, pueden ser indicadores microeconómicos sobre los cuales construir ese presupuesto. Y empezamos nosotros a evaluar diferentes aspectos para poder definirlo. Ahí tenemos 10 métodos. La pregunta de todos ustedes es, bueno, y de esos 10, ¿con cuál nos debemos quedar nosotros? La respuesta es muy sencilla. Aquí tenemos que trabajar nosotros sobre porcentajes de ventas. Porcentajes de ventas respecto a lo que estamos realizando. Pero hay que mirar o hay que evaluar si ese porcentaje de venta está ligado al producto, a la marca o al canal. ¿Cuánto queremos nosotros trabajar cada uno de ellos? ¿Cuáles son las necesidades puntuales de cada producto? ¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentran? ¿Qué productos queremos impulsar más? ¿Qué productos necesitamos que nos generen mayores ingresos? ¿Cuáles no? ¿Cuáles están muy bien? ¿Cuáles no requieren tanta inversión? Entonces, esos porcentajes de ventas nos ayudan a entender las cuotas de ventas que vamos a definir o establecer a futuro. Las cuotas de ventas que pretendemos nosotros conseguir o alcanzar en términos de cada uno de los productos, de las marcas o de los canales en los cuales estamos comercializando el artículo. No obstante, es importante tener en cuenta también cuánto invierte la competencia, tenerla en el radar, saber realmente qué está haciendo, cómo lo está haciendo y en cuánto está invirtiendo en cada uno de los canales. Eso nos ayuda a tener un comparativo de qué es lo que estamos haciendo. Lógico, cada uno de estos elementos debe ser medido para saber el resultado que se obtiene y así determinar el desempeño de la inversión que se está realizando. Entonces, nuestras fases de elaboración de un presupuesto estarían ligadas a qué? A conocer o evaluar el mercado potencial, qué se quiere en ese mercado. Eso nos lleva a establecer unos objetivos de mercadeo, cómo está el mercado, qué define quiénes compran, cómo compran, cuánto compran y establecer nuestros objetivos. Queremos vender tanto dinero, tanto en unidades, etcétera, etcétera. El nivel de ventas de cada uno de los canales, cómo se mueve cada uno de los canales de comercialización que tenemos, cuáles marginan mejor que otros, en cuáles se generan mayores ventas que otros. Y eso nos ayuda a esclarecer las cifras de ventas como tal. Y de allí nosotros ya tenemos unos costos directos de estructura, unos costos generales de marketing y dentro de esos costos generales de marketing pues hablaremos de unos costos logísticos de distribución o de atención al consumidor y entre ellos están todo lo que es el servicio al cliente y los costos de promoción. Y los costos de promoción pues son todos los costos incluidos en la parte comunicacional y de mercadeo. Cuánto vamos a invertir en medios de comunicación tradicionales, cuántos en medios de comunicación no tradicionales, cuánto vamos a invertir nosotros
en pautas, en actividades, en activaciones de marca, en diseño de puntos de venta, en adecuaciones del punto de venta. Eso nos ayuda a nosotros a establecer como tal los costos totales de mercadeo y finalmente pues el objetivo es alcanzar un beneficio determinado. ¿De acuerdo? Les dejo a ustedes también una lectura del estudio de inversión publicitaria neta en radio, televisión, publicidad fuera del hogar y en impresos, en este caso revistas, para que ustedes lo conozcan. Este archivo está asociado aquí en nuestro Google Classroom para que ustedes lo puedan mirar y puedan tenerlo en cuenta. Vamos rápidamente a mirar unos medios de comunicación para tener como un referente de esos precios, precios aproximados de las vallas gigantes de las que nos encontramos en las afueras en las autopistas o en las afueras de la ciudad. El precio de una valla puede variar dependiendo de la ubicación o la visibilidad que ésta tenga, también de la demanda, del flujo de gente que pase por ahí, pero podemos estar hablando de un estimado entre 10 y 25 millones de pesos mensuales por una valla. Y ese precio no incluye en algunos casos los permisos ante el distrito para poder colocar las vallas, no incluye el impreso de alto formato con el que se va a pegar la lona banner que se va a poner en la valla y no incluye la fijación de la misma, la mano de obra. ¿De acuerdo? Aquí tienen un ejemplo de radio, unos precios por cuña radial. Si ustedes miran con detenimiento en la presentación, estos precios pueden variar. Pueden variar dependiendo de la locación, de la ciudad, pues, del horario, del programa, del tamaño de la cuña, si es de 30 segundos, si es de 15 segundos, de 45 segundos. El estándar son cuñas de 30 segundos. Aquí tienen ustedes Caracol Radio en Bogotá, por ejemplo, una cuña de 30 segundos en 6 AM hoy por hoy de Darío Arismendi vale 2.745.000 pesos. Pero ese mismo programa en Cincelejo cuesta 57.000 pesos. Hay unas variaciones respecto a los valores de las cuñas en cada una de las ciudades donde se emite. Lógicamente, pues aquí tenemos emisión nacional con pautas radiales locales o emisión nacional con pautas radiales nacionales. Una empresa que quiera pautar para que todo el país lo escuche en el programa, entonces hay una sección de cuñas que son de tipo nacional y otras que salen del aire las nacionales y entran las locales o las regionales a tener circulación en el medio. Y eso también cambia o afecta los precios. Todos estos elementos están sujetos o están fijos a unos procesos de negociación. Los procesos de negociación pueden darle a usted que el precio es de 7 millones de pesos, pero que le van a hacer el 50 o el 60% de descuento, dependiendo del volumen de cuñas que usted compre y la frecuencia con que las compre. Entonces ahí vamos viendo o va cambiando algunos de los temas de presupuestación. Aquí tenemos un ejemplo del colombiano de como diarios, pero estamos hablando de más o menos un cobro por centímetro cuadrado. Los diarios siempre cobran por centímetro cuadrado, entonces el colombiano puede estar aproximadamente por 150.000 pesos centímetro cuadrado, el tiempo puede estar en este momento por unos 200.000 pesos centímetro cuadrado, mientras que, por ejemplo, el país en Cali tiene un cobro de 100.000 pesos centímetro cuadrado aproximadamente. También los costos varían dependiendo de si es pauta con emisión nacional o que circule a nivel nacional o que circule a nivel regional o que circule a nivel local. No todos por ejemplo, el tiempo no siempre circula todo exactamente igualito en todas partes. Hay secciones que se quitan, hay secciones que se agregan en cada uno de ellos dependiendo de la región en la cual se esté operando. En televisión, lo que conversábamos, aquí tenemos nosotros horarios, rating de los canales. Les coloco un link asociado para que ustedes entren y miren de forma mucho más sencilla porque de pronto aquí es muy difícil mirarlo para que vean cada uno de los programas qué rating tiene, cuándo se emite, en qué horario se emite y pues el presupuesto como varía dependiendo de... El medio más costoso de todos es la televisión. Podemos estar hablando de un comercial de televisión que pueda costar 45 millones de pesos
que salga una sola vez, una sola noche. Una pauta en radio puede estar por los 2 millones de pesos, pueden ser 700, 800 mil pesos dependiendo del volumen comprado y de los descuentos adquiridos. Una publicación en un diario de circulación nacional como El Tiempo puede estar, de una página completa puede estar por el orden de los 45 o 50 millones de pesos, dependiendo de ciertas circunstancias o ciertas variables. Pero ahí ya tenemos como un estimado de esas inversiones. De todas maneras, en el documento de Asomedios van a poder encontrar más información. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, lo que nosotros buscamos a fin de todo es que las inversiones que realicemos en marketing nos generen unos rendimientos como tal, y esos rendimientos se consideran como un retorno para la inversión. Que nosotros podamos decir, entre más invierto o mejor optimizo mi dinero en la inversión, mejores recursos yo retorno o recibo en términos de retorno con mis productos. ¿De acuerdo? Entonces espero que este corto videito les sea de mucha utilidad en el ejercicio de construir su presupuesto. Que esté muy bien y muy buen día para todos.